Buenos días a todos los que se están conectando en esta transmisión y bienvenidos. Mi nombre es Salvador Guillén, director de Conservación e Investigación de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Es un gusto para la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete y para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia celebrar la tercera edición del Coloquio de Conservadores del Patrimonio Cultural en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2020. Este año de una manera distinta, inmersos en una pandemia que ha impactado y modificado la dinámica de vida de todos, que nos ha distanciado físicamente, también ha posibilitado el uso de otras formas de comunicación. Este evento no ha sido la excepción. Desafortunadamente, no podemos reunirnos en los espacios privilegiados del Museo Nacional de Antropología como en las dos ocasiones anteriores. Sin embargo, dentro de los retos que este momento histórico impone, encontramos en estos espacios virtuales caminos para seguir en contacto, vernos a distancia y poder así continuar con una nueva edición de este coloquio como espacio para el diálogo, reflexión y construcción en torno a la conservación del patrimonio cultural. Como muchos de ustedes recordarán, el primer coloquio celebrado en 2018 nos brindó la oportunidad de dialogar a partir de conversatorios y conferencias en torno a la formación en conservación, restauración en México desde los años 60 hasta la actualidad, así como también reflexionar en cuanto a los retos que impone el ejercicio profesional actual desde donde se ejerce. Por supuesto, se focalizó el caso de Zacatecas como estado invitado en dicha ocasión. También hubo la oportunidad de realizar un recuento histórico de las publicaciones en conservación que se han generado en el instituto y, por supuesto, la presentación de los programas actuales. En el segundo coloquio, dialogamos en torno a la investigación en conservación, sus implicaciones y retos, así como el reconocimiento de los otros agentes de la conservación en temáticas tan diversas como el tráfico ilícito, la corresponsabilidad con instituciones como la Iglesia, el arte urbano y las experiencias de los conservadores mexicanos en la gestión y participación en proyectos de conservación internacionales. Desde esta perspectiva, y teniendo como país invitado a China, se abordó la relación entre educación y patrimonio cultural. Y como estado invitado a Oaxaca, se platicó sobre diversos proyectos que se han desarrollado en dicho estado. Por último, considerando un elemento sustancial de la difusión y divulgación del trabajo que generan los conservadores, se presentaron las revistas Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología del ENCRIM, y CR, Conservación y Restauración de la Coordinación Nacional de Conservación. Teniendo como antecedentes estos dos coloquios, llegamos a esta tercera edición del Coloquio de Conservadores del Patrimonio Cultural, a desarrollarse el día de hoy, en una jornada que promete ser sumamente enriquecedora. Sin más por el momento, le cedo la palabra al secretario académico del ENCRIM. Muchas gracias, Salvador. Buenos días. Soy Guillermo Pereira, secretario académico del ENCRIM. Bienvenidos al tercer coloquio de conservadores del patrimonio cultural de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Este evento fue organizado por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, ambas instituciones pertenecientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia. El título de este coloquio es Realidades Extraordinarias. Como su nombre lo indica, este evento pretende abrirse paso entre lo comúnmente aceptado y busca reflexionar en torno a situaciones extraordinarias, sorprendentes y anormales. Carlos Monsiváis, una de las figuras a las que le rinde homenaje la fila, ha sido una constante fuente de inspiración para todos aquellos que se atreven a pensar lo extraordinario, lo que está fuera de lo común. La conservación-restauración es un campo de pensamiento y de trabajo que constantemente se debe enfrentar a este tipo de situaciones extraordinarias. Por ello que el coloquio comienza abordando la situación extraordinaria por excelencia a la que todos y todas nos enfrentamos hoy en día, la COVID-19. En efecto, comenzaremos escuchando el conversatorio magistral titulado Los retos, las posibilidades y las perspectivas de la conservación frente a la COVID-19, formación y práctica. Luego tendremos una mesa de ponencias titulada Interacciones, la conservación y los temas de interés de Monsiváis, arte urbano, estanquillo, gráfica y poblaciones marginales. Los temas que se discutirán en esta mesa aluden a realidades no habituales, ni definitivamente aclaradas y consensuadas,
Por ejemplo, ¿cómo se enfrenta el conservador al arte urbano? ¿Por qué habría de conservar este tipo de arte? ¿Cómo se ejerce la memoria en un mundo virtual? ¿Qué relación tiene el conservador con las poblaciones marginales? Todos asuntos ásperos o novedosos que se conectan de alguna u otra forma con los intereses de Monsiváis. A continuación, tendremos la oportunidad de conocer las publicaciones periódicas sobre conservación editadas por la ENCRIM y la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural. Podremos escuchar seguramente las oportunidades y los retos a los que se enfrentan estos emprendimientos editoriales en tiempos donde las publicaciones deben adaptarse al constante cambio de las reglas del campo académico, al cada vez más instalado uso de la tecnología digital y su estructuración en redes. Para cerrar este evento tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia magistral titulada Ópticas de la Conservación-Restauración desde Argentina, que nos ofrecerá el licenciado Néstor Barrio Liperheide, de Tarea, Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Por último, quiero, en nombre de la ENCRIM, hacer los siguientes agradecimientos. En primer lugar, gracias a Gerardo Ramos, María del Carmen Castro, Talía Velasco, Daniela Acevedo, Keila Merodio, Jorge Jiménez Rentería e Isabel Medina. Gracias a Ana Bustillo, de la Coordinación Nacional de Difusión del INA, porque ha sido muy colaboradora, a Mayra Mendoza, encargada de la Dirección de Divulgación del INA, y por supuesto a todos los ponentes. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera edición del Coloquio de Conservadores del Patrimonio Cultural, Realidades Extraordinarias, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que es un evento organizado por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, ambas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este conservatorio magistral se llama Los retos, las posibilidades y las perspectivas de la conservación frente a la COVID-19, formación y práctica. En esta ocasión, nuestros presentadores serán el maestro Gerardo Ramos Olvera, director de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la maestra María del Carmen Castro Barrera, coordinadora nacional de conservación del patrimonio cultural, la maestra Talía Velasco Castelán, directora de Educación Social para la Conservación en la Coordinación Nacional de Conservación, y la doctora Isabel Medina González, subdirectora de investigación de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. En este conversatorio, nuestros ponentes estarán respondiendo 3 preguntas consecutivas y vamos a dar paso a la primera pregunta. ¿Cuáles han sido para ustedes los mayores retos en la formación y la práctica de la conservación y restauración durante la pandemia del COVID? Muy buenos días. Daniela, agradezco mucho la invitación y por supuesto que para mí es un gusto enorme poder compartir esta mesa de diálogo con Mari Carmen, con Talía y con Isabel. Respondiendo pues a la pregunta, que como sabemos bien, pues nos encontramos en una situación pues complicada. Es importante decir que pues nadie en el mundo estaba preparado para afrontar una situación tan compleja como lo ha sido esta pandemia, que por supuesto ha tenido implicaciones en todos los niveles y sectores de la sociedad. La formación académica, sin importar el área de conocimiento, ha significado cambios de paradigmas en la manera, pues, de enseñar, ¿no? Esto es claro y lo hemos visto, pues, todos los que nos dedicamos a la docencia, ¿no? Es importante, pues, decir que a pesar de que estos cambios de paradigma, pues, ha implicado como docentes tener que gestionar o tener que implementar nuevas formas de trabajo a distancia, pues finalmente ha implicado retos sustanciales en la labor de los profesores.
Y bueno, específicamente, pues hablando de la formación y de la práctica de la conservación y la restauración, los retos han sido enormes, ¿no? Ya que plantear un escenario o una estructura de trabajo a distancia en una profesión donde me atrevería a decir que el 50 o el 60% de los procesos de enseñanza-aprendizaje son prácticos y científicos, claro, sin dejar de lado la parte teórica, pues en ese sentido, pues hemos tenido que aprender a responder asertivamente a esta problemática, ¿no? Teniendo que conocer y aplicar herramientas tecnológicas virtuales, ¿no? Migrar, por supuesto, los contenidos presenciales a contenidos a distancia y sobre todo lo que platicábamos hace un momento, ¿no? El tema de gestionar recursos para poder evaluar estos procesos de enseñanza-aprendizaje que garanticen la legalidad de los resultados, pues finalmente todo esto implica un cambio de lógica y de pensamiento que efectivamente pues no estábamos preparados, ¿no? Por otra parte, tenemos otra vertiente que es importante tomar en cuenta y esto pues tiene que ver con que hay una brecha tecnológica, una brecha digital muy importante, no solamente en lo que respecta a la formación académica y esta brecha que tiene que ver entre profesores y estudiantes, ¿no? Tiene que ver con el conocimiento de estas nuevas plataformas, tiene que ver con el conocimiento de poder implementar actividades específicamente diseñadas para lo que es la educación a distancia, ¿no? Pero también, por supuesto, pues tiene que ver con esta situación psicológica y emocional que implica esta nueva normalidad, ¿no? No es nada fácil enfrentarse a una cámara, ¿no? Y además de todo, tener que plantear actividades que tienen como objetivo desarrollar competencias y habilidades en el campo de la restauración y la conservación específicamente hablando. Este, Algo que, pues bueno, es muy, muy importante hablando desde una perspectiva educativa, es que también la escuela, pues, presenta retos importantes, ¿no? Y estos retos tienen que ver, sin lugar a dudas, con esta posibilidad de capacitar a nuestros profesores en nuestra nueva normalidad. Sabemos que es algo que por lo menos en un par de años tendremos que seguir desarrollando. El tema de la pandemia no es algo que va a pasar rápidamente. Desgraciadamente, digo, uno quisiera pensar que teniendo una vacuna, pues vamos a poder sobrellevar esta situación. Pero la verdad es que más allá del tema de la pandemia, las instituciones de educación superior, pues van a tener que empezar a prepararse para empezar a formar a los estudiantes en estos nuevos esquemas de trabajo. Entonces, bueno, en este sentido, pues sí es importante mencionar que damos retos importantes, retos interesantes, pero que también vale la pena ver cuál es el lado bueno de todo esto, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de interactuar en distintos momentos con personas de todo el mundo, ¿no? Desarrollando colaboraciones que de manera presencial hubiera sido imposible. Entonces, bueno, también es importante, hay que rescatar lo bueno de esta situación con el objetivo de lograr pues esas competencias que son fundamentales en el desarrollo académico de nuestros estudiantes y por qué no también de nuestros profesores. Mari Carmen. Buenos días, Daniela. Buenos días, Gerardo, Talía, Isabel. Buenos días a todos. Pues me da mucho gusto estar en este tercer coloquio. He podido participar en los dos anteriores, entonces tiene otra modalidad totalmente distinta, ¿no? Debido a esta nueva normalidad en la que estamos viviendo. Y bueno, si estuviera vivo Monsiváis, yo creo que a todos nosotros nos gustaría saber qué opinaría sobre esta realidad extraordinaria que es la pandemia con el coronavirus. Pues nosotros, al igual que lo que ha mencionado Gerardo, pues estamos también afrontando un reto importante aquí en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural,
porque como bien saben, pues esta es el área tanto normativa como sustantiva del instituto en materia de conservación, y tenemos obviamente que estar actuando a nivel nacional también. Ello ha implicado desde el inicio de la pandemia para justamente responder al llamado de la Secretaría de Salubridad, pues quedarnos en casa. Sin embargo, como ustedes saben, y como ya lo dijo Gerardo, nuestro trabajo es en gran medida presencial. Pero aún así, hemos tenido también la posibilidad de implementar acciones, ¿no?, que tienen que facilitar nuestra labor, y entre ellas, pues es francamente lo que ya también dijo Gerardo, el uso de estas plataformas que para muchos de nosotros, hasta por una cuestión de edad, se vuelven un poco más complejas de poder manejar fácilmente, pero bueno, ya sea nos hemos adaptado al Zoom, al Teams, al Cisco y a una cantidad de variaciones sobre el mismo tema, pero que bueno, hemos ido implementando. ¿Cómo empieza esto? Empieza con un reto grande, como les decía, porque nos toma de sorpresa a principios de año, justamente en el proceso de contratación del personal, no nada más de la coordinación, sino de todo el instituto, y eso era para nosotros prioritario debido a que, pues a pesar del recorte presupuestal, pues no podíamos dejar de tener a la gente contratada, con trabajo y con posibilidades, sino de desarrollar actividades presenciales, sí actividades que fuimos instrumentando sobre la marcha. Nosotros, afortunadamente, no solo restauramos bienes culturales, sino que también generamos conservación desde la educación, la difusión, la investigación, y esto se ha ido implementando con nuestros colaboradores, con programas muy interesantes que también nos han permitido divulgarlos en foros, como estamos ahora en este momento, también en reuniones mensuales en donde exponemos avances en investigaciones, también hacemos registro de patrimonio cultural. Eso ha sido muy importante, pero a pesar de todo esto, hemos tenido que continuar con un proyecto prioritario, el programa de reconstrucción. Este programa de reconstrucción, en donde no nada más estamos en la Ciudad de México llevándolo a cabo, sino también en otros estados afectados por el sismo de 2017, ha permitido que los restauradores externos o privados estén atendiendo el patrimonio cultural. Si no lo estamos haciendo ahorita nosotros directamente en los talleres, sí lo están haciendo ellos, pero obviamente gracias a nuestra colaboración, porque nosotros estamos generando los expedientes, porque nosotros estamos llevando la supervisión y los dictámenes, porque estamos autorizando obra para que ellos puedan continuar. Y entonces esto ha sido fundamental porque nos hemos ido complementando. Por otro lado, hemos hecho protocolos importantes que tienen que ver con nuestro regreso o reingreso a nuestros centros de trabajo. Hemos visto cuáles son los insumos necesarios, ¿no? Qué tipo de cuidados tenemos que tener. Pues obviamente todas las disposiciones que nos ha dicho desde la Secretaría de Salud, como la sana distancia, como el uso de cubrebocas, como ciertas medidas para desinfectar los espacios, pero también cómo el regreso tiene que ser escalonado y cómo vamos a tener que estar algunos de nosotros viendo horarios particulares, unos trabajando desde casa, pero otros que estemos adentro de la instalación, de qué manera no vamos a sobresaturar estos espacios, que el personal será el mínimo indispensable. Y en ese sentido, pues ha sido un gran reto para organizar una dependencia como la coordinación, y me imagino que cada una de todo el instituto. También en este sentido lo hemos visto, los protocolos para los acervos, para los museos, o sea, obviamente la colaboración que damos desde nuestra área, que es la conservación. También para templos, porque ha sido pues delicado ver cómo en algunos casos se ha desinfectado un templo en donde justamente ha habido un baño del desinfectante sobre los bienes culturales, cosa que pues nos preocupa mucho, y por lo mismo hemos estado haciendo hincapié que este tipo de sustancias no se deben de aplicar directamente sobre estos bienes porque pueden generar otro tipo de daños. Y bueno,
en general, esto ha sido ahorita nuestro proceso de readaptación. Sin embargo, pues celebro que hayamos descubierto, vuelvo a repetir, este sistema de comunicación con las plataformas, porque hemos estado más cercanos a los centros INA, a las secciones de restauración, y también hemos podido modificar lo que se había planteado como reuniones presenciales con personal que trabaja en instituciones como el Instituto Español del Patrimonio Cultural, en donde si no se pudo lograr que ellos vinieran o vayan a venir en el mes de noviembre, sí podemos estar en contacto para generar este evento, y va a ser un evento creo que interesante, igual que otros de lo que es la TAM, del ICROM, ¿no? Que hemos llevado durante varios años pues unas jornadas de actualización, sobre todo en lo que es conservación de piedra y de papel. Pues básicamente eso ha sido ahorita nuestro reto. Muchas gracias, Mari Carmen y Gerardo. Un poco retomando estos últimos estos comentarios que ustedes dos han hecho, queremos ahora preguntar a Thalía y a Isabel cuáles han sido las posibilidades de trabajo que este escenario ha abierto para ambas instituciones. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias primero por este espacio de intercambio de palabras. Muchas gracias a los asistentes y a los organizadores de la fila que nos abren este lugar muy importante para que la coordinación y para que la escuela podamos dialogar y presentar un poco como nuestras perspectivas, ¿no? Yo quisiera empezar con una reflexión un poco más allá de la pregunta, pero que regresará a ella, y que tiene que ver que efectivamente muchos de los retos que han enfrentado las instituciones tienen que ver con cuestiones de orden laboral, de limitaciones de recursos, de cómo realizar actividades y cómo hacer transiciones de ciertas actividades a una plataforma. De alguna manera como que siento que ese es el marco que engloba los grandes retos de esta situación, ¿no? Sin embargo, me parece importante ir un poco más allá de eso. Al principio de la pandemia hubo una serie de congresos que hablaban sobre el COVID, y se hablaba que uno de los principales problemas que iba a emprender el sector del patrimonio tenía que ver sobre la vulnerabilidad en la que estaban en esta situación de distancia y de confinamiento y de situaciones sanitarias adversas, la supervivencia que tenían las tradiciones culturales con sus lugares, sus bienes y sus comunidades, que serían afectados frente a estos escenarios sanitarios, y cómo podrían poder transitar hacia un cambio a nuevos referentes. Yo quisiera amarrarme de ese nódulo para decir que en el fondo disciplinarmente estamos exactamente frente a ese escenario. O sea, tenemos una serie de tradiciones, una serie de lugares, una serie de bienes y una serie de prácticas y de personas que ahora se están enfrentando para ser afectados por estos escenarios sanitarios, y que tendrán que cambiar para enfrentarse a nuevas situaciones, y esto significa cambios de paradigmas y cambios de formas de pensamiento hacia nuevas dimensiones, ¿no? Afortunadamente, creo que hay una serie de avances que tienen que ver con el asunto del pensamiento complejo, el abordaje de la realidad, ¿no? Y por el otro lado, la realidad global. Y creo que el escenario de la pandemia nos puso enfrente de manera muy nítida estas tres circunstancias, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con la realidad global? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esta realidad global? ¿Cómo vamos a enfrentar cómo vamos a generar un pensamiento complejo? Y cómo de alguna manera vamos a poder articular una realidad que está en constante cambio, y cómo nos vamos a poder comportar hacia ella, ¿no? Entonces, creo que lo que está en juego, en realidad, en estos días, es un planteamiento bastante profundo, y es cómo nuestras tradiciones profesionales, de enseñanza, aprendizaje, de publicación, de investigación, van a poder, de alguna manera, adaptarse a esta realidad y van a poder sacar el mejor provecho de ella, porque esta es nuestra circunstancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también esta realidad
ha sido una situación de la cual se puede sacar provecho y de la cual ha habido beneficios. Voy a referirme a 4 rubros que creo que desde la escuela lo hemos experimentado, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Abrió tiempo para la investigación. O sea, la realidad es que los restauradores, tanto los que nos dedicamos a la academia, los que se dedican a la profesión, tuvieron un espacio para poder, de alguna manera, pensar un poco más en la investigación y quizá más en la publicación. Yo tengo constancia de compañeros que han podido dedicar un tiempo más efectivo a estas 2 acciones que luego parecían un poco marginales o no estaban instaladas en el centro de la producción técnica o profesional, ¿no? La segunda tiene que ver sobre los temas de investigación. La pandemia abrió nuevos temas de investigación y nuevos recursos para hacer la investigación. El tema de la resiliencia se ha vuelto central, el tema de la comunidad global se ha vuelto central, el tema de qué usos y qué recursos ahora están disponibles, porque la pandemia abrió recursos de informáticos mucho mayores que los que había antes de la pandemia y, por supuesto, creó comunidades. Comunidades que, como decía Carlos Monsiváis, se crean en las contingencias, se crean no en mecanismos permanentes, sino en mecanismos bastante fluidos, a veces bastante difusos, a veces inmediatos. Y esas comunidades no solamente las formamos nosotros, o sea, las comunidades que están en el confinamiento también están en un proceso de organización de sus propias formas de comunicación a través de las plataformas. Ayer en una clase, por ejemplo, me hablaban de un Facebook y que hay un purépecha, que eso me parece una cosa extraordinaria de cómo comunidades que a lo mejor nosotros pensamos que pueden estar aisladas del mundo digital, pues en realidad no lo están, ¿no? La segunda tendría que ver con el ámbito efectivamente de la enseñanza, porque la restauración y la conservación tiene espacios de enseñanza formal e informal, pero el principal función de la restauración es que todo el tiempo estamos aprendiendo. O sea, siempre el caso que se nos presenta es un dispositivo de enseñanza. Los restauradores nunca dejamos de aprender. Y en este sentido, creo que hemos estado sometidos quizá de forma algo inesperada y forzosa a un estado de aprendizaje de tecnologías, de formas de comunicación, de formas de interacción, y yo considero que eso es positivo. Es positivo someterse al aprendizaje, es positivo que las instituciones hayan tenido que invertir de forma directa en aprendizajes, en habilidades blandas, en conocimientos más complejos, como en el caso de la escuela, la necesidad que tenemos de formalizar la transición ya no a una educación que pasa, digamos, de lo presencial a un PowerPoint y de ahí a una pantalla, sino cómo es la transformación de lo que podría significar la educación digital. Y eso plantea la pregunta de cómo lo vamos a hacer con una disciplina que tiene estos nódulos prácticos y técnicos tan arraigados, que existen en figuras tan consolidadas como puede ser el seminario taller. O sea, ¿cómo vamos a deconstruir estas figuras y las vamos a rescatar una vez que la pandemia haya pasado? Porque la pandemia pasó, no es que vamos a regresar al pasado, ¿no? Y por el otro lado, significa traer a la mesa temas de enseñanza, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a aprender a ser resilientes? Creo que el tema de manejo de riesgos y de manejo de colecciones, de conservación preventiva, ya tenía una centralidad, pero indudablemente ahora lo tendrá muchísimo más, será un nódulo central. Y por supuesto, los mecanismos que existan de planificación, de apertura a lo global y de construcción de comunidades, ¿no? Creo que también estos espacios, por lo menos desde el punto de vista de la escuela, han sido un espacio de oportunidad para terminar de hacer ciclos que ya estábamos en función de cambio. Nuestras publicaciones, por ejemplo, ya estaban antes de la pandemia en una reflexión de cómo se tenía que hacer la transición hacia un mundo mucho más complejo, donde tuviéramos mayor exposición, y creo que la pandemia nos puso una realidad que de alguna manera quizá estábamos aletargándola para verla. Y el hecho de que se nos presentara de golpe hizo que las decisiones que tomáramos, que a lo mejor las estábamos dejando para después, las tuviéramos que tomar ahora. Y eso también creo que es una característica que tiene el restaurador, que es capaz, sí, de meditar sobre las circunstancias,
pero también creo que aprecia el valor de lo ahora. Ya para terminar, quisiera simplemente decir que a mí lo que me parece importante, y es una cosa que he repetido en diferentes foros, es que a mí me parece que el patrimonio, al final de cuentas, se trata de gente. O sea, el patrimonio es un dispositivo cultural que te permite cuestionar la realidad y te permite representar a la realidad, te permite observarla desde un lugar. Entonces, lo que tenemos ahora entre nuestras manos como una gran oportunidad es poder utilizar diferentes medios y sobre todo nuestra creatividad intelectual, técnica y profesional para poder reconstruir, deconstruir y reconstruir nuestra realidad investigativa, nuestra realidad formativa y nuestra práctica, para que entonces nuestras presencias se vuelvan contundentes, a pesar de que vivamos en esta distancia virtual, tenemos la oportunidad de cuestionarnos nuestra realidad, cuestionar a lo mejor prácticas que hemos tenido, que hemos seguido por una mera tradicionalidad o que hemos seguido por una mera convencionalidad, observarlas y reaccionar hasta ellas para al final de cuentas sí crear esas presencias contundentes sobre estas realidades extraordinarias de las cuales hablaba Carlos Monsiváis. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. ¿Talía? Muchas gracias. Gracias, Daniela, por presentarnos, por estar guiando este proceso de diálogo, y les agradezco muchísimo a Mari Carmen, a Gerardo y a Isabel por las reflexiones que han planteado. Agradezco muchísimo la serie de ideas que ya puso ahí sobre la mesa Isabel, que me parecen muy profundas. Me parece que hiciste un ejercicio muy reflexivo, y yo retomaría un poco esta última parte, ¿no? Sobre la que, con la que concluiste tu exposición, ¿no? Respecto a esta necesidad de ser creativos, ¿no? Y de tener muy claro, o sea, como de cuestionar qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, ¿no? Por allí iría un poco yo retomando parte de lo que quiero plantear. Y bueno, no voy a volver a repetir, pero sí quisiera decir que evidentemente este escenario de pandemia, de confinamiento, nos implicó un replanteamiento de todo el programa de trabajo que teníamos, de los proyectos, de las actividades que estaban planteadas, y allí es donde retomo un poco esta idea que planteabas, Isabel, porque al final fue un momento de mucha crisis, tener que parar todo, cada quien regresar a casa, no regresar, cada quien quedarse en casa y decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y en ese sentido creo que allí es donde veo un poco lo que tú exponías respecto a, me parece que hicimos como coordinación de conservación, como grupos de trabajo, un ejercicio de reflexión, ¿no? Ante este panorama, de reflexión y de análisis respecto a dos cosas muy importantes, cuáles eran nuestras tareas sustantivas, ¿no? Cuáles necesitábamos seguir apuntalando y cuáles también al mismo tiempo, cuáles podríamos darles continuidad y podríamos rescatar y ocupar las plataformas que empezábamos a detectar que podíamos utilizar para darles continuidad, ¿no? Y creo que ese ejercicio pues es el que nos ha permitido en este momento tener un programa de trabajo creo que bastante sólido respecto a cómo vamos a seguir trabajando, que creo que tiene líneas muy sólidas de trabajo este año, que evidentemente pues no serán las el de trabajo de intervención, ¿no? Ese evidentemente está menguado y a esas actividades pues dependemos mucho de la situación del país, ¿no? Pero hay muchas otras que sí podemos realizar. Mari Carmen las ha estado allí planteando, y hay una en particular que me parece que ha sido una sobre la cual hemos apostado, que tiene que ver con la vinculación con diferentes comunidades, ¿no? Y me parece que eso ha sido un ejercicio muy interesante, porque evidentemente también esta situación de confinamiento
lo que ha implicado para todos nosotros es una situación pues vulnerable y de una necesidad para vincularnos con los otros, ¿no? Entonces, me parece que muchas de las actividades que hemos estado promoviendo, que hemos estado desarrollando, nos han permitido acercarnos y, como tú decías, a generar como nuevas comunidades. Evidentemente, ya todos nos conocíamos, ¿no? Pero creo que ante esta hemos podido trabajar con otros grupos, con otros compañeros que ante la situación que estamos viviendo por ejemplo, han dicho, nos interesa trabajar cuestiones de divulgación, ¿no? Con los que anteriormente no se había, por cargas de trabajo, por situaciones diversas, pues no se habían generado esos espacios. Como dice Mari Carmen, por ejemplo, creo que siempre ha habido una intención de trabajar con los restauradores de los centros INA, de otros centros de trabajo, pero era difícil de repente lograr que todo pudiera tener la posibilidad de asistir a cursos, a muchas de las actividades que realizamos. Y creo que, por ejemplo, con los restauradores de Lina. Yo quisiera allí, nada más lo voy a poner allí sobre la pantalla, porque sí quisiera compartir el trabajo que de alguna manera, digamos, como que lleva la batuta la Dirección de Educación, pero que implica el trabajo con las otras direcciones de educación y que tiene que ver con este trabajo de educación y de vinculación social. Y esta tablita, lo único que quería allí resaltar es cómo nos estamos desarrollando con diferentes tipos de públicos, ¿no? Creo que ha habido un interés genuino, fuerte, de estar cerca de todo el centro Churubusco, ¿no? Y bueno, para eso tenemos ciertos mecanismos, un foro de trabajo con el cual estamos presentando el trabajo y estamos discutiendo algunos temas que son de interés de la comunidad. Hay un trabajo específico con los restauradores de Lina, ¿no? Para capacitar y para hacer actualización a través de no solamente de cursos, sino de conferencias y de eventos académicos que estamos generando, y hay una amplia actividad en torno a la difusión, y esta difusión tenemos diferentes tipos de públicos, tanto los restauradores, que son como nuestro sector allí duro, pero también estamos trabajando con público que está, un público amplio que puede estar interesado en los temas que estamos exponiendo. Y hay también un interés muy grande al cual hemos estado dirigiendo trabajo para hacer divulgación y poder estar cerca de estas comunidades que evidentemente la Dirección de Atención Integral a la Comunidad tenía un programa de trabajo muy fuerte con estos grupos y que la situación que estamos viviendo pues no nos ha permitido tener estas actividades, pláticas, talleres que se estaban realizando, pero a través de estas otras plataformas digitales creo que hemos podido estarnos acercando, como tú decías, Isabel. Ahora lo que hemos encontrado es que muchísimos de estos grupos pues tienen sus grupos de WhatsApp y de Facebook, y ha sido muy interesante darnos cuenta que podemos llegar a ellos de diferentes maneras, tanto para compartir materiales que hemos estado preparando, como para dar pláticas. Es interesante también que ya nos identifican y nos buscan cuando tienen alguna problemática de conservación, y se pueden generar estos espacios sin tener que ir a las comunidades. No quiere decir que esto vaya a suplir una cosa por la otra, pero creo que es un ejercicio interesante de identificar que estas plataformas nos pueden dar otras posibilidades, tienen ciertas características, pero que pueden ser ahí utilizadas. No puedo avanzar no pude tomar el control de la presentación, y entonces ahí están. Bueno, ahí están algunas de las pláticas. Creo que un tema al cual estamos apostando, que es muy importante en este momento, es el tema de las herramientas digitales, la construcción de narrativas digitales. También estamos apostándole a vincularnos de una manera mucho más fuerte con Mediateca, porque nos parece que es una plataforma del instituto con la cual podemos trabajar. Y yo cerraría ya nada más con esta idea de
de las posibilidades que se han abierto, además de construir comunidades al interior de la disciplina, también hemos empezado también a crear otros vínculos con con áreas del instituto con los cuales necesitamos crear alianzas y con otro tipo de instituciones fuera del INA, con las otras instituciones con las cuales necesitamos colaborar. Muy bien, muchas gracias Talia y muchas gracias Isabel. La última pregunta sería, ¿cuál es su opinión sobre las perspectivas de cambio que se presentarán en el futuro? Pues me voy a atrever a contestar primero. Pues en principio ya se ha ido mezclando un poco de esto en las diferentes intervenciones que hemos hecho. Y bueno, definitivamente, pues el uso de las plataformas nos va a generar unas ventajas inmensas en el sentido de que vamos a acercarnos y vincularnos, como ya lo han dicho todos, y que eso también significa al final del día ciertos ahorros para la propia institución, porque justamente el plantear ir a los diferentes estados, que en algunas ocasiones no podrá dejar de ser así, pero el podernos comunicar y no tener que generar un vuelo, o quizá a los directores de los centros SINA o de los restauradores de los centros SINA para venir a la reunión nacional, pues ya podríamos tener a lo mejor no una en el año, sino algunas más. Eso es fundamental para ahora un futuro próximo. Igual para el caso de tener eventos a nivel internacional. El ahorro que significa poder tener esta forma de comunicarnos es también pues, de considerarse, ¿no? Eso es algo que me parece importante pensando en las economías institucionales para poder redirigir esos dineros a otras cuestiones que también sean de carácter prioritario. También hay una parte que a mí me parece importante, además de hacernos reflexionar sobre nuestra situación laboral, nuestra normatividad, todos estos espacios que hemos dado para saber qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, también nos ha hecho reflexionar sobre nuestra salud y nuestro propio ambiente. Y eso a mí me parece también de gran importancia porque pues creo que no nos estábamos dando cuenta que nos estábamos acabando el mundo a mordidas. Entonces, creo que ahorita ha sido un jalón de orejas para que todos nosotros tengamos consideración sobre lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente y también cuidarnos, porque la verdad es que a pesar de que los más vulnerables son los mayores de 60 años o los que tienen algunas enfermedades, pues hemos visto que ninguno estamos exentos de que nos dé una enfermedad como el COVID y que en la medida que estemos sanos y saludables vamos a afrontar mucho mejor cualquier situación como esta. Y también nos damos cuenta de que algunos de nuestros compañeros pues han estado en una situación expuesta desde hace muchos años, entonces también ser mucho más considerados en lo que hacemos, ¿no? Cómo trabajamos dentro de nuestros laboratorios de conservación, qué tipo de solventes, como bien saben, nosotros utilizamos para una serie de actividades directas y que pues tanto contaminan el medio ambiente como nos contaminan a nosotros. Y si no tomamos esas medidas de aquí en adelante, pues sería mucho más irresponsable de lo que hemos sido, porque ya creo que ha sido un aprendizaje muy costoso en vidas, ¿no? Por otro lado, me parece que sí esto que mencionaba Isabel de la cuestión de retomar con mayor formalidad lo que es la conservación preventiva y los manuales de gestión de riesgos, es fundamental que los tengamos ya actuando permanentemente, porque no solamente hemos tenido la pandemia, hemos tenido sismos muy graves desde el 85 y ahora en los del 17 y últimamente el del 23 de junio del 2020. O sea, este es un país sísmico en donde vamos a estar expuestos todo el tiempo y nos tenemos que tomar de manera muy seria cómo manejar estos manuales de riesgos, todas estas medidas que hemos tenido que implementar a velocidad
pues preocupante a veces porque incluso la información no fluye como uno quisiera, ¿no? Pero sí tendríamos que tenerlo ya en este futuro próximo a la mano todo eso para poder actuar pues de mejor manera. Y bueno, al final del día creo que también como institución, no nada más como coordinación, hemos crecido porque sí nos hemos tenido que hacernos solidarios para también pues poder ir resolviendo, no nada más como la coordinación nacional o como la escuela, sino ir viendo cómo nos vamos apuntalando en muchas otras cosas que se van a ir presentando de manera laboral o de hasta educación, en el caso de las escuelas, en la manera que la coordinación también pueda colaborar, o las otras coordinaciones, como decía Talía, digo, el hecho de que nosotros estemos un poco ajenas a las oficinas centrales que están ahí en Hamburgo, al final del día estamos en la parte sur, también hemos tenido un acercamiento, porque nos vemos mucho más seguido de lo que nos veíamos antes, nos vemos prácticamente en reuniones, pues por lo menos 2 o 3 semanales. Con la dirección general estamos, pues en ese sentido también más cercanos, porque digo, para poder tener acuerdos, ¿no? Entonces, sí nos hemos vuelto una comunidad más cercana, que entendemos más, además, qué es lo que está haciendo el otro. Yo he aprendido más de la coordinación de antropología actualmente, o he aprendido más de la dirección de estudios históricos, o de una serie de otras dependencias que quizá las veíamos como más apartadas y estamos tratando de sumar fuerzas. Entonces, esto a mí me parece que es una gran aportación o un gran beneficio, a pesar de todo lo doloroso que ha sido también la pandemia, para nuestra vida futura. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Gerardo. Gracias, Daniela. Bueno, sobre esta pregunta de cuál es, desde nuestra perspectiva, ¿no? Estos cambios que se presentarán en el futuro, bueno, sin lugar a dudas, pues es importante mencionar que toda esa situación nos lleva a reflexiones efectivamente muy profundas sobre nuestro actuar cotidiano, ¿no? Efectivamente, todo lo que implica conocimiento y la conservación de nuestro patrimonio cultural a partir pues de la pandemia nos ha demandado generar nuevas estrategias y formas pues, de aprendizaje frente a lo que es el estudio del patrimonio cultural. Por otra parte, la conservación del patrimonio cultural desde la intervención, la investigación y efectivamente la formación, pues nos lleva a generar nuevas formas de trabajo, ¿no? Efectivamente lo mencionaba Mari Carmen, ¿no? Tener que generar protocolos o planes de reincorporación, pues esto tiene que ver no solamente con la posibilidad de reincorporarnos próximamente a nuestros centros de trabajo, sino que tiene que ver en cómo vamos a desarrollar estos trabajos a partir pues del momento en que podamos regresar, ¿no? Es algo que se va a quedar y es algo que tendremos que ser mucho más cuidadoso, ¿no? Contestando una encuesta que nos manda Desarrollo Institucional, pues a mí me hace pensar en muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la ventilación, ¿no? La escuela podrá ser un lugar muy hermoso, con espacios sensacionales, pero no están ventilados. Entonces, simple y sencillamente son temas que dices, bueno, estoy sometiendo a mis estudiantes, a mis profesores, a condiciones laborales complejas, ¿no? Y en ese sentido debemos de tomar decisiones fundamentales, porque efectivamente el tema de la salud, sin lugar a dudas, claro que siempre ha sido fundamental y ha sido esencial. Sin embargo, la pandemia pues, nos ha llevado efectivamente pues, a valorar más el contar con salud, ¿no? O efectivamente cuidar pues, la vida no solamente de nosotros mismos, de las personas y de nuestros familiares, ¿no? Por otra parte, yo creo que también es un momento para aplaudir el extraordinario trabajo que han hecho nuestros profesores. Han hecho un gran esfuerzo por desarrollar nuevas formas de trabajo para que nosotros desarrollar estas competencias que son fundamentales. Ahora, sí, efectivamente, pues nos queda
algo importante que es que tenemos que rescatar, ¿no? La parte práctica, que ya lo había mencionado hace un momento, pues también tiene que ver con un aspecto fundamental en la formación de nuestros estudiantes, que es esta vinculación efectivamente con las comunidades. Creo que la parte formativa no solamente tiene que ver con esta posibilidad de desarrollar o de dominar técnicas para poder conservar y restaurar el patrimonio cultural, tiene que ver con esta posibilidad de acercamiento con las personas y con las comunidades, ¿no? Que finalmente, pues, son las que pues, se encargan de cuidar este inmenso patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, la escuela tiene ahí un reto muy, muy grande. Vamos a tener que empezar a desarrollar, sin lugar a dudas, modelos de educación híbridos, ¿no? Donde lo teórico digital conviva con esta parte práctica presencial, ¿no? Yo estoy seguro que si ahorita le preguntáramos a Monsiváis sobre yo creo que lo que a él más le dolería es que nuestros estudiantes y profesores no tengan ahorita esta posibilidad de vinculación con las comunidades, ¿no? Esto es algo que sin lugar a dudas tendremos que replantear, porque efectivamente, pues sí, digo, yo quisiera pensar en que no vamos a repetir situaciones de este tipo, pero ya lo decía Mari Carmen, por lo menos desde la parte de los sismos, pues tristemente vivimos en un país donde pues no podemos asegurar que no tengamos otro sismo de estos que hemos vivido, ¿no? Pero todo esto finalmente nos ha llevado a que hemos tenido que aprender a responder ante este tipo de emergencias. Y algo que es fundamental es que, pues, aunque suene muy duro, pues finalmente estamos aprendiendo a que cuando tengamos que vivir momentos de crisis podamos responder de una manera mucho más proactiva y asertiva, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que pues es importante nada más plantear estas ideas, ¿no? Y otra cosa que yo también quiero como que poner aquí en esta mesa es esta vinculación que hemos logrado tener con otras instituciones, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de impartir cursos, de poder desarrollar proyectos con otras instituciones de educación superior, ¿no? Como es la UAM, como es la UNAM y últimamente como es el TEC de Monterrey. Entonces creo que esto pues ha abierto unas posibilidades, ¿no? Que uno no había contemplado, ¿no? Y en ese sentido, pues lo mencioné anteriormente, pues hay que sacar lo bueno de todo esto y seguir fortaleciendo todos estos procesos. Una cosa que me gustaría agregar es nada más que, por ejemplo, Monsiváis en el sismo Gracias. del 85, él se sorprendía de cómo los mexicanos podían organizarse, ser solidarios, sin necesidad de autoritarismos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al final del día siempre podemos demostrar, y no nada más a nivel de país, sino a nivel de instituciones. Entonces, pues, muchas gracias por todo. Pues muchas gracias a nuestros ponentes, Gerardo, Mari Carmen, Isabel y Talía. Creo que estas reflexiones nos han ofrecido un panorama bastante claro de los retos y las oportunidades que esta situación a la que nos ha enfrentado desde el ámbito institucional para los que nos dedicamos a la formación y conservación del patrimonio cultural de nuestro país. Quiero aprovechar para agradecerle a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y a todos los asistentes que desde sus casas están siguiendo este tercer coloquio de conservadores del patrimonio cultural, Realidades Extraordinarias. Y en este momento daríamos paso a las preguntas del público. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.